La forma en cómo nos comunicamos, socializamos, aprendemos, hacemos negocios y adquirimos nuevas oportunidades, se enlaza de forma directa con nuestra capacidad digital, innovación y conectividad. Por eso, en el NAP del Caribe trabajamos continuamente para cuidar y garantizar la disponibilidad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos de nuestros clientes, apegados a los más rigurosos estándares y certificaciones de la industria. Más que soluciones tecnológicas, entregamos a nuestros clientes la oportunidad de evolucionar de forma ágil y segura. Nuestra oferta de centro de datos para alojar sistemas tecnológicos de misión crítica, plataformas de cloud público y privado, soluciones de ciberseguridad, analítica avanzada y capacitación se conjugan con una amplia experiencia. Nuestra amplia red global de aliados y socios de negocios, basados en nuestra neutralidad, nos aportan flexibilidad y un gran alcance que transferimos a nuestros clientes. Facilitamos el acceso e integración a los más dinámicos y completos ecosistemas digitales existentes, con la visión de impulsar el éxito de tu negocio. NAP del Caribe forma parte de la mayor red de NAPs interconectados alrededor del mundo. En nuestro centro tecnológico convergen más de 14 empresas de telecomunicaciones locales e internacionales. Siendo el punto de interconexión neutral y hub de conectividad de la región, proporcionamos la base para que todo tipo de empresas, instituciones e industrias aprovechen la conectividad masiva y facilidades de infraestructura física, virtual y el cloud, totalmente flexibles y adaptables a su crecimiento. Todo esto combinado con soluciones especializadas de ciberseguridad, monitoreo permanente y respuesta a incidentes cibernéticos. Desde nuestro Security Operations Center ofrecemos SOC como servicio, respuesta a incidentes, monitoreo permanente usando inteligencia artificial, servicios profesionales de ciberseguridad. A través del Network Operations Center garantizamos la estabilidad y seguridad de la red, las plataformas tecnológicas y soporte técnico. Para el NAP, la tecnología y el talento humano son la fuerza motriz detrás del cambio y la innovación. Aprovecha los beneficios de la economía de escala y apóyate en la experiencia de nuestros técnicos certificados, disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Imagina un mundo en donde las oportunidades cobran vida. En el NAP del Caribe llevamos tus expectativas más allá de lo imaginable.
Buenos días, bienvenidos sean todos a este espacio. En nombre de NAB del Caribe y Microsoft, queremos darles la más cordial bienvenida a un espacio destinado para el aprendizaje sobre nuevas tecnologías. La inteligencia artificial ha transformado radicalmente la manera en que las empresas abordan sus estrategias comerciales y de marketing, y estamos llamados a abrazar estas tecnologías emergentes y apoyarnos de ella para potenciar nuestras habilidades profesionales. Y para hablarnos un poquito más de todo el universo de la inteligencia artificial y de manera especial en Copilot, me place en presentarles a ustedes al expositor que nos estará acompañando durante toda esta sesión. Es Daniel Ospina, es Regional Product Manager de Microsoft Modern Workspace. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en áreas de tecnología. Ha ocupado distintos roles que van desde analista de mesa de ayuda de tecnología, siempre destinados a la transformación tecnológica y convertir áreas de TI en una aliada estratégica de la organización. Así que bienvenido, Daniel, y gracias por estar aquí. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Excelente. No les pregunto si me veo Sí. bien porque eso no suele pasar. La tecnología no ayuda tanto hasta allá, pero me gusta que me puedan escuchar bien. ¿Cómo están? Vayan dejando sus comentarios en Excelente. el chat, por favor. El chat está abierto para ustedes, para que vayamos conversando por allí. Me gusta poder recibir ese feedback en mitad de la conversación, así es que digamos que voy a estar cambiando entre pantallas para poderlos ver y para poder ver sus comentarios y demás y poder conectar con ustedes. Hoy vamos a tener una conversación particularmente sobre el tema de Copilot, ¿vale? Y vamos a revisar un poquito cómo funciona Copilot, cómo está construido Copilot, cuáles son sus características y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos puntuales sobre cómo funciona Copilot con una serie de objetos principales y sobre unos archivos puntuales y qué podría yo esperar o qué podría hacer con Copilot. Y Nosca, no sé si tengamos alguna anotación, algo antes de que iniciemos. Sí, solamente mencionar que al final de tu ponencia vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que vayan anotando sus preguntitas, todas las dudas que ustedes tengan para el expositor. Eso no exime de que si durante el transcurso ustedes tienen algún comentario, ¿no? Puedan levantar la mano y así Daniel pueda ir viendo sus preguntitas, pero al final vamos a tener ese espacio destinado de manera específica para preguntas y respuestas. Así que Daniel, es tuya. Perfecto, entonces déjenme, les voy a compartir mi pantalla e iniciamos desde allí. Listo. Ya deberían estar viendo mi contenido en mi pantalla y voy a contarles un poquito de Copilot. Entonces, hoy vamos a recorrer un poquito nuestra agenda am, para entender, uno, primero, qué es Copilot, o esta introducción de Copilot, cómo funciona y demás. Dos, cómo se compone Copilot, cuáles son estas características o cuáles son estos módulos de Copilot. Tres, cuáles son los PROM y las diferencias de los PROM. Y después nos vamos a ir al detalle de ya cómo funciona en la vida real con aplicativos, con las funcionalidades y demás. ¿Ok? Esa es un poco nuestra agenda del día de hoy. Listo. Lo primero, entendamos qué es Copilot y cómo funciona Copilot. Entonces, Copilot no es un único producto, ¿cierto? No es una única solución, por llamarlo de alguna manera, sino que son distintas soluciones que comparten ese nombre, ¿cierto? Entonces, hay varios productos que tienen ese nombre de Copilot, pero siempre apuntando a una solución en particular. Entonces, les cuento un poquito de cómo funciona hasta ahora, qué productos estamos esperando, para que todos tengamos el contexto. Entonces, lo primero. Más o menos sobre el inicio del año anterior, tuvimos la salida o la generación de Copilot para GitHub. ¿Listo? Para aquellos que hagan temas de programación y demás, se van a encontrar con GitHub Copilot, ¿cierto? Que nos ayuda a entender el código de programación, nos ayuda a poder generar líneas de programación. Entonces ahí tenemos Copilot para GitHub.
Hay una segunda solución que también estuvo o está en el ecosistema, que probablemente ustedes lo conozcan, y se llama el Windows Copilot. Ahí está disponible para aquellos que tengan Windows 11 en una versión mayor a la 8.41, que fue el último release. Digamos que en disponibilidad general quedó como en enero, más o menos. Y ahí ya la mayoría de los que tienen el sistema operativo con esa distribución pueden acceder a Copilot para Windows, que básicamente es poder interactuar a través de chat con la inteligencia artificial. Hay otros productos que estamos esperando, ejemplo, Security Copilot, ¿cierto? Que ya está en su fase beta, se ha sacado para algunos productos y es básicamente cuando yo tengo implementaciones puntuales de Sentinel o Defender for Business o Defender for Endpoint o cualquiera de los productos de seguridad desde el lado de Microsoft, es cómo puedo hacer para mejorar ese uso. Entonces le podría preguntar sobre una posición de postura de seguridad puntual o le podría preguntar sobre características de seguridad particulares y cómo implementar. Hoy nos vamos a centrar en un producto que está en disponibilidad ahora para ustedes o para todo el ecosistema, ¿cierto? Que se llama Copilot para 365. Entonces, este Copilot para 365, ¿cierto? Tiene unas características puntuales, está disponible desde más o menos mitad de enero, pero viene trabajándose desde hace más de un año. Solamente que la versión beta o lo que se trabajaba hace un año se utilizó para ciertas compañías a nivel mundial. El top de compañías mundiales utilizaron Copilot durante el año pasado para hacer el afinamiento de modelo, para hacer toda la beta y ahora ya tenemos la versión final para todo el ecosistema de socios. Ok, en este punto particular vamos a entender entonces cómo se compone el Copilot para 365, porque, insisto, hoy nos vamos a centrar en este Copilot para 365. Hay otros productos de Copilot, hoy nuestro foco va a ser Copilot para 365. ¿Cómo se compone? Copilot para 365 tiene 4 módulos fundamentales, 4 soluciones fundamentales. La primera de ellas, y vamos a ir una a una, salvo el último módulo que es Internet. La primera de ellas es el LLM o el Large Language Model o el modelo de lenguaje. ¿Qué significa el tema del modelo de lenguaje? Sencillo. Es la inteligencia artificial que está detrás para responder o entender la solicitud que yo establezco o realizo con Copilot. Entonces, algunos se puede preguntar, ok, ¿y este modelo de inteligencia artificial cuál es o cómo funciona o cómo se trabaja? Perfecto, vamos a ir a mirarlo. El modelo de lenguaje que utiliza Copilot para su funcionamiento es GPT. ¿Por qué GPT? Básicamente porque, no sé si la mayoría lo sabía o no, Microsoft hace la adquisición de OpenAI, se llama la compañía que desarrolló este modelo de lenguaje o esta inteligencia artificial, ¿cierto? Sobre el final del 2022, Microsoft adquiere esta compañía, con lo cual este se convierte en el módulo fundacional de inteligencia artificial que Copilot utiliza en su funcionamiento. Sin embargo, GPT ya tenía una historia anterior, ya tenía una información anterior. Entonces voy a contarles un poquito de la historia y sobre todo para que entendamos la capacidad del modelo, que es muy importante. Entonces, GPT en su versión 2, que fue la primera que estuvo como de manera pública, tenía 1.5 mil millones de palabras. ¿Ok? Sin embargo, decirles esa cifra puede ser, digamos, un poquito perdido. ¿Por qué? Porque, ok, 1.5 mil millones de palabras, son un montón de palabras, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo entrar a compararlo? Bueno, todo el contenido de Wikipedia a 2023 eran más o menos 3.000 millones de palabras. Eso quiere decir, GPT en su modelo 2 tenía la mitad de palabras que todo el contenido de Wikipedia. Y eso es muchísimo contenido de información. Sin embargo, fíjense el salto que ocurre en GPT-3. En GPT-3 estamos hablando de una capacidad de procesamiento de alrededor de 175 mil millones de palabras. ¿Recuerdan que les había dicho que todo el contenido de Wikipedia eran 3.000 millones de palabras? Aquí saltamos a 175 mil millones de palabras. Es un montón, es mucha la diferencia, ¿ok? Pero alguien también puede decir, pero no existen tantas palabras. O sea, yo abro un diccionario y no tengo tantas palabras, no tengo 175 mil millones de palabras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ok, resulta que la inteligencia artificial tiene algo que se llama el token. ¿Qué es un token? Son 3/4 de una palabra. ¿Por qué el token es 3/4 de una palabra?
Porque resulta que en mi interacción con la inteligencia artificial, yo puedo equivocarme. Yo puedo escribir una palabra de manera no adecuada, la puedo escribir con fallas ortográficas y aún así el modelo de lenguaje debe ser lo suficientemente inteligente para poder entender todas las variaciones, el contexto de lo que yo le estoy preguntando, cómo se lo estoy preguntando, para orientar las respuestas que me da. Por eso es que su capacidad de procesamiento está medido de esa manera en 175 mil millones de palabras, pero no son palabras puntuales, sino que son construcciones de palabras y de lenguajes que le permiten al sistema responderme de vuelta. El modelo 3.5, digamos que tenía una capacidad de procesamiento similar, pero para ustedes va a ser muy conocido porque si ustedes utilizaron ChatGPT, ¿cierto? Que fue el boom el año pasado, ¿cierto? A comienzos de enero del año pasado todo el mundo empezó a utilizar ChatGPT y demás. Ese fue el modelo fundacional que se utilizaba para esta aplicación. ChatGPT era la aplicación. El modelo fundacional es GPT, ¿vale? Entonces se utilizaba el 3.5. Ahora, cuando utilizábamos el 3.5, ahí había una nota, un disclaimer, un asterisco que nos decía, oiga, toda la información que usted ponga en nuestro modelo de ChatGPT va a ser utilizada para entrenar el modelo de lenguaje, para entrenar la interacción del lenguaje. Entonces, básicamente todo lo que poníamos ahí medio quedaba público. Entonces, si todavía lo siguen utilizando, está bien, solamente asegúrense de tener cuidado con la información que comparten con el modelo de inteligencia artificial, ¿cierto? Este que es público. Ahora, ¿qué modelo utiliza Copilot? Copilot utiliza GPT-4. Eso quiere decir una versión nueva con más cantidad de procesamiento, con una mejor comprensión del lenguaje natural, con una mejor inherencia del lenguaje natural. Cómo abstraer información también lo hace de una manera mucho más adecuada. Entonces estamos hablando de un modelo no solamente evolucionado, sino depurado a través de todo el uso que se le dio a GPT durante el año pasado. ¿Ok? Entonces, un poquito para contarles la fundación del modelo de lenguaje. Ahora, aquí es importante mencionar, GPT es una de muchas inteligencias artificiales. ¿Por qué mencionar esto? Porque GPT particularmente, como su nombre lo indica, LLM, un gran modelo de lenguaje, un largo modelo de lenguaje, ¿cierto? Entrega texto y recibe texto, ¿ok? Esa connotación es significativa para el resto de lo que vamos a entender o hacer el día de hoy, ¿vale? Vámonos entonces con el segundo módulo. Ya les conté de la inteligencia artificial, que es GPT. Ahora les voy a contar de Microsoft Graph. ¿Qué es Microsoft Graph? Microsoft Graph básicamente es una solución o una característica dentro de las licencias de 365 que permite compilar distinta información del usuario para crear el contexto del usuario. ¿Qué información compila? Ok, lo primero que compila son los archivos. Cuando yo le tengo licenciamiento de Microsoft 365, todos los archivos en los que yo trabajo, que están, por ejemplo, en OneDrive, en SharePoint, que yo cargo en mi correo electrónico, etcétera, empiezan a ser parte de esta compilación de archivos. Y es importante porque es la data en la que yo trabajo en mi día a día. Si alguien quiere ver cómo funciona Microsoft Graph, la forma más sencilla de hacerlo es entrando www.office.com, ¿cierto? Ingreso con mi usuario y mi contraseña. Y la primera pantalla que me aparece es la demostración de Microsoft Graph. ¿Por qué? Porque ahí me sale directamente, ¿cierto? Am, mis últimos archivos, las últimas reuniones que yo tuve, lo último que compartí en OneDrive, lo último que subí a SharePoint, las últimas actualizaciones que me han llegado, todo me aparece en esa página. Ese es mi contexto o mi perfil de usuario, ¿ok? Un segundo tema que está guardado también en Microsoft Graph es la cronología. Eso quiere decir, probablemente si yo tengo un archivo de Word, Excel, de PowerPoint que trabajé hace un año y no lo volví a tocar, capaz y no sea tan relevante, o es información que no necesariamente está actualizada, o dejó de ser importante para mí porque hace mucho rato no lo toco. Mientras que aquellos archivos en los que yo trabajo constantemente son los primeros que él deba tener presente para ese contexto de usuario. Por eso se guarda la cronología. ¿Listo? Entonces tengo los archivos, tengo la cronología y por último tengo las conexiones. ¿Qué quiere decir las conexiones? Las conexiones significa con quién trabajo cada archivo. Es posible que nosotros trabajemos un archivo con una persona en particular o lo compartamos con un grupo puntual, ¿cierto?
Y ese tipo de interacciones también están guardadas dentro de mi contexto de usuario. Ese es el segundo módulo de lo que tiene Copilot. Módulo número 3, y como no podría ser de otra forma, son básicamente las aplicaciones de 365, ¿cierto? Cada una de las aplicaciones de 365. Ahí voy a dejarles una preguntita para que me vayan respondiendo en el chat. No solamente ustedes preguntan, yo también les pregunto. ¿Cuántas aplicaciones conocen ustedes de Microsoft 365? ¿Sabían que son más de 12 aplicaciones las que ustedes tienen disponibles cuando tienen licenciamiento de 365? ¿Cuántas conocen? ¿Cuántas realmente conocen o han interactuado con ellas? Vayan dejándolo en el chat y yo lo voy revisando en un rato. Pero la invitación aquí es que ustedes conozcan todo el potencial que tienen las aplicaciones de 365. Ahí está Planner, ahí está Bookings, ahí está Power Automate, está Power Apps, ¿cierto? Está Delve, está Whiteboard, está List, está To Do. Hay muchas aplicaciones dentro de lo que tenemos en nuestro ecosistema de 365 que les hago la invitación para que las conozcan. Volviendo con el tema de Copilot, ¿por qué es importante las aplicaciones de 365? Copilot para 365 se comporta de acuerdo al aplicativo desde el cual lo llame. ¿Por qué? Porque cada aplicativo tiene una función particular. Eso quiere decir, Word es un procesador de texto, es una solución para procesar texto. Excel es una solución, perdón, de hoja de cálculo. Eso quiere decir, su fundamentación está en buscar o calcular información, ¿cierto? O formular nueva información a partir de un contexto inicial. PowerPoint, por el contrario, es un tema mucho más visual. Creo un contenido, creo una información, creo distintas dinámicas que me permiten mostrar, ¿cierto? En un contexto mucho más gráfico, esta información. Outlook, gestionador de correo electrónico. Teams, desde el área de comunicación y de colaboración. Cada uno de ellos tiene una funcionalidad particular y dependiendo desde dónde llame a Copilot, pues tiene una posibilidad de entregarme una serie de contenidos o no. Vamos a continuar adelante un poco para contarles en el contexto de Copilot, porque hay mucha información, perdón, hay mucha información, am, que deberíamos decantar de esa información. Ejemplo, hay una solución de Copilot para individuales. Eso quiere decir para personas normales, no para compañías, sino para mí como individual que tengo mi licencia de Microsoft 365 Familia o que pago mi licenciamiento de Ofimática a través de mi cuenta de Hotmail o de Outlook. O sea, compro el licenciamiento para mí, ¿cierto? Para estas personas existe un individual de Copilot, ¿ok? ¿Qué sucede con esta solución? Y por eso traje este cuadro. Es importante entender las diferencias entre otras soluciones de Copilot versus el Copilot para 365, que es el que estamos hablando hoy, que es el de organizaciones. Voy a activar un puntero láser para eso, que es esta. Nuestra solución para empresas es esta que está acá, que tiene todas las funcionalidades. Este es el de individuales. Y voy a contarles un poquito de cada una de las, digamos que de las características para que entiendan en dónde está la diferencia. Para individuales, todos lo tienen. Básicamente, las capacidades de pregunta hacia la inteligencia artificial, sí, sin problema, todo lo pueden hacer. Dos, consultar información web. Eso quiere decir que no esté cerrado un modelo de información, sino que esté abierto para que vaya y consulte en Internet información. Todos lo pueden hacer. Tercero, protección de data comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente mi información va a quedar de alguna manera expuesta en Internet o que va a quedar expuesta en una página web o para consumo del modelo. No, toda la información que yo ponga va a estar cerrada y protegida. Prioridad en el modelo de acceso, y aquí empezamos a tener las diferencias. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando ustedes utilizaban ChatGPT, ¿cierto? Um, es posible que en algún momento les haya dicho, en este momento no puedo atender tu solicitud. Tengo muchos usuarios en este momento y no puedo atender a tu solicitud. Hay una pregunta, vi una manita levantada de EC Projects. Por favor. No sé si tengas acceso a tu micrófono, sino para que Ninoska nos ayude para activarte y que puedas hacer tu pregunta. Él menciona que no ve la presentación, pero la presentación se ve. Ah, ok. Puedes salir de la sesión y volver a unirte, a ver si con eso se te resuelve un poquito el tema. ¿Te parece? Ok, continuamos.
Como les decía, es posible que les haya pasado eso cuando consultaban ChatGPT. Tengo mucha gente, no puedo responderte en este momento. Ah, ok. Aquí yo tengo prioridad en el modelo de acceso. Puedo acceder sí o sí al modelo de acceso. ¿Listo? Entonces tengo prioridad. ¿En cuáles modelos? En el modelo pago para individuales o en el modelo de Copilot para aplicaciones de 365. Tengo otra posibilidad, o más bien otra característica. Ah, Copilot me funciona en Outlook, Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Sí, pero fíjense que empiezo a tener aquí las diferencias. Copilot en Teams. En el individual no tengo Copilot por Teams porque básicamente de forma individual, cuando trabajo mi ofimática, no tengo colaboración, no tengo una empresa de otros usuarios con los cuales debo interactuar. En Copilot para empresas sí. Y la funcionalidad de Copilot en Teams es muy, muy chévere, porque básicamente me permite resumir sesiones, me permite tener los accionables de una sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es súper importante eso. Tema número 2, tengo el Microsoft Graph Grounding, que como les conté, es todo el contexto de usuario, los archivos, la cronología, las conexiones en las cuales lo trabajo. Entonces él puede consultar toda esta información, ¿cierto? Para poderme brindar una solución a esta tarea. Ahí tengo un beneficio puntual. También tengo protección de mi información hacia el exterior. Pero quiero que entendamos bien esto, hacia el exterior. Ya nos vamos a centrar un poquito en cómo funciona la seguridad del interior y qué debería tener presente en la seguridad hacia el interior de la compañía. Y la customización que se da a través de Copilot for GPT Builder, desde el lado individual, que es básicamente cómo mejoro mi consulta hacia ese servicio de inteligencia artificial. Y cuando estoy en Copilot para 365, es Copilot Studio, que básicamente sí me permite personalizar esa solicitud, esa funcionalidad, ¿cierto? De acuerdo a mis necesidades para que consulte un repositorio puntual o para que se hable con un aplicativo que yo necesito, que yo mismo desarrollé. Entonces yo puedo personalizar mi Copilot para hacerlo interactuar con otras aplicaciones no Microsoft, ¿vale? Ok, vamos adelante para entender un poquito cómo funciona desde el lado comercial, por llamarlo de alguna manera, cómo funciona Copilot. Copilot es un add-on. ¿Qué significa esto? Que es un adicional. Debo tener un licenciamiento base para poderlo adicionar a una solución. ¿Qué licenciamiento debo tener? Listo. Desde el lado comercial, estas son las licencias que yo debo tener como base para poder adicionar Copilot. Entonces está Business Standard, Business Premium, Office 365 E3, E5 y Microsoft 365 E3 y E5. Debo tener alguna de estas 6 licencias para poder adicionar Copilot. Desde el lado de educación, si de repente alguien está unido aquí y es desde el tema de educación, pues debemos tener licenciamiento de Microsoft 365 A3 o A5. Estas son las licencias que debo tener de base para poder adicionar Copilot. Ahora, se dieron cuenta, y antes de moverme, se dieron cuenta que Business Standard tiene un asterisco, ¿cierto? En esta presentación les voy a contar un poquito del por qué ese asterisco del Business Standard. Y es, como les mencionaba hace un momento, tenemos que hablar de la seguridad cuando hablo también de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante la seguridad? Tenemos dos puntos de vista, ¿vale? El primer punto de vista es el nivel de seguridad interno de la compañía. Insisto, utilizar la inteligencia artificial no va a hacer que la información que yo le consulte o que le ponga a Copilot quede expuesta en Internet. Eso ya está cubierto, no hay ningún problema, ahí no va a quedar expuesta, ahí no hay un riesgo. Pero sí hay un riesgo interno en la gestión de la información. ¿Por qué? Si yo no cuido de forma adecuada, ¿cierto? Cómo tengo mi información, los labels de mi información, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo que va a suceder es que una persona con Copilot va a poder consultar cosas que quizás no debería responderse. Ejemplo, imaginemos que yo pongo a toda una organización Copilot y yo no tengo, o jamás me preocupé o no he tenido una práctica de gobierno de información. Así es que alguien de logística podría preguntar a Copilot, Copilot, ¿cuál es el resumen o dame un promedio o cuéntame de forma específica cuál es el salario de mis gerentes durante los últimos 5 años?
Si yo no tengo una política de gobierno de información, si yo no tengo protegida mi información interna, Copilot va a ir allí a consultar esta información y me va a traer la respuesta. Y podremos estar de acuerdo todos en que no necesariamente, por más de que yo haga parte de la compañía, debería saber la data de pagos, por ejemplo, de otra persona de la compañía. Esto normalmente está restringido o cerrado a las personas de gestión humana. Entonces ahí empieza a entrar el tema de seguridad. ¿Cómo protejo mi información de forma tal, ¿cierto? Que aún en las consultas internas estoy respetando la segmentación de mi información. Eso es el tema número uno. Pero existen otras características, que es el compliance, ¿cierto? Y el privacy. ¿Qué significa compliance y privacy? Es no solamente es proteger la información de mi empresa a nivel interno, sino cómo mejoro la privacidad o cuál es mi postura de privacidad frente a información que yo tengo de terceros. Ejemplo, un banco, ¿cierto? Si en un banco la información que está disponible de mi usuario es bastante sensible, porque están, por ejemplo, los saldos de mi cuenta o qué productos tengo o cuál es mi capacidad de endeudamiento, pero adicionalmente está mi data personal, mi dirección, mi nombre, mi teléfono, dónde vivo, no sé, una serie de información bastante sensible. ¿Qué pasa si estos bancos, por ejemplo, implementaran Copilot y no tuviesen una seguridad de información a nivel de privacidad? ¿Cierto? De vuelta, un usuario con Copilot podría preguntar, dame un listado de los últimos, o más bien del top 10 de clientes con mayor saldo en sus cuentas, junto con su nombre, teléfono, identificación y dirección. Si yo no tengo una política adecuada, Copilot va a poder acceder a la información y podérmela traer. Sin embargo, esto, y no quiero que el mensaje se tergiverse de ninguna manera, es el acceder a esta información debe ser algo que yo como compañía protejo. Y no por la utilización de Copilot, esto va a suceder o no, ¿cierto? El hueco de seguridad ya existe. Si yo no tengo una política de gobierno de información, es mi inconveniente y debería preocuparme por ello, independiente de que implemente Copilot o no, ¿cierto? O sea, la brecha de seguridad existe con Copilot o no. Y por eso debería preocupar. ¿Listo? De tener esta serie de cosas listas ante la implementación de inteligencia artificial. Desde el lado de seguridad, les decía, hay dos frentes. Ya les mencioné el interno. Sin embargo, también está el externo. Y es, hoy yo debería proteger a mis usuarios y debería tener una protección de usuario, bien sea por la implementación de soluciones de inteligencia artificial o no. Debería proteger a mi usuario teniendo inteligencia artificial o no. ¿Por qué? Porque resulta que si, por ejemplo, mi usuario que tiene Copilot, me lo roban en Internet, eso quiere decir, pierdo mi usuario y mi contraseña, ahí debería tener o debería tener una solución de seguridad para evitar que eso sucediera, porque el hecho de tener Copilot puede afectar un poco el ataque que pueda recibir por el robo de mi usuario, porque puede hacer las cosas más fáciles, ¿ok? Esa es un poco la discusión allí. Insisto, la protección de la política de información, el tener mi seguridad de información segmentada y proteger mi usuario frente a ataques externos debería sí o sí existir sin importar si me quiero subir en inteligencia artificial o no. Vamos adelante con la presentación y quiero mostrarles las diferencias de los prompts. ¿Qué significan los prompts? Denme un momento, por favor. Voy a cambiar de red un segundo. Listo. Ya volví por acá. Ok. ¿Cuáles son las diferencias en los prompts? O más bien, arranquemos por qué es un prompt. Listo. El prompt es la forma en la cual yo interactúo con la inteligencia artificial, ¿cierto? Es esa pregunta, la forma en la que yo escribo y me contacto con la inteligencia artificial. Para escribir un buen prompt, debo tener cuatro características o cuatro cosas claras cuando interactúo con la inteligencia artificial. Una de ellas es tener un objetivo claro. Eso quiere decir, cuando yo consulto, ¿qué es lo que yo quiero que me ayude la inteligencia artificial? Porque, y aquí es importante decirlo,
Esto se llama Copilot, no Autopilot. Esto quiere decir, esta no es una solución que yo la prenda a las 8 de la mañana, me tome mi café y la deje y vuelva a las 5 de la tarde y ella ha hecho toda la tarea por mí y se ha preguntado sola y se ha gestionado sola. No, es un copilot. Yo le pregunto, yo le consulto, yo interactúo con él de forma tal que me ayuda a gestionar mi día a día del trabajo. Y por ello debo tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cierto? Necesito que me resumas una reunión. Necesito que me generes un recordatorio. Necesito que generes notas de una sesión de chat. Necesito que escribas un correo electrónico. Debo tener el objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero hacer? Segundo, tener el contexto de usuario. Y recuerdan los que yo les mencioné del Microsoft Graph. Aquí es importante porque él va a tener en cuenta las últimas conexiones que yo he tenido, los usuarios con los que yo lo he compartido, los archivos, ¿cierto? Y entonces, con base en eso, yo podría utilizarlo para darle contexto de la información y que él pudiese responder de manera más adecuada, ¿ok? Tema número 3, ser específico. ¿Listo? Siempre de este ejemplo y yo mismo me pongo sobre la exposición, pero de verdad funciona. A mí me dicen en casa, saca la basura. Y yo voy a la cocina y saco la basura. Y la siguiente pregunta que pasa 5 o 10 minutos después es, ¿sacaste la basura del baño? No. Entonces después voy a sacar la basura del baño. ¿Sacaste esta otra cosa? No. Tengo que ir a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque, pero soy yo, tranquilo, soy yo. Soy yo el del problema. ¿Por qué? Porque para mí sí me sirve mucho cuando una solicitud o cuando una pregunta es específica. ¿Podría sacar, por favor, la basura de la cocina, el baño del primer piso y del segundo piso y del tercer piso? Ok, ya. Para mí es claro todo lo que debo hacer. En el caso de la inteligencia artificial, funciona de manera similar. En la medida en la que yo sea más específico con mi solicitud, voy a llegar de una manera mucho más efectiva a mi objetivo. El cuarto es el contexto de información. Eso quiere decir, si yo le consulto a la inteligencia artificial y aparte le doy la información o le doy el contexto de dónde debería responderme, su respuesta o su gestión va a ser mucho más adecuada, ¿vale? Entonces, esos son como las 4 características que debería tener presente. No sé si hasta ahí tengamos preguntas en el chat, no sé si Ninoska nos tenga alguna actualización, alguien ha hecho alguna pregunta puntual y vamos resolviendo porque nos vamos a ir a ver ahora sí el detalle de cómo funciona esto en la vida real. Yo aquí les sigo compartiendo mi pantalla. Voy a abrir solamente aquí un segundito por saber si ustedes tienen algún tipo de pregunta en el chat. Regresé y estaba trabajando, muy amable, listo, conozco las aplicaciones de la informática, estaremos compartiendo, perfecto, listo, no hay preguntas todavía. Voy a mostrarles un poco cómo funciona esto, insisto, desde la vida real. Aquí les estoy compartiendo mi máquina, mi equipo, mi escritorio, tal cual como se ve en la vida real. Entonces quiero ir, justo aquí ya tengo mi presentación abierta de lo que les mencionaba de Copilot, pero voy a crear una nueva presentación. ¿Ok? Y vamos a ir trabajando de ceros y después con contexto de información y digamos un poco el día a día de cómo debería ser. Yo puedo pedir, y esta es mi versión de Copilot instalada en escritorio, para quienes estén pensando en adquirir esta solución, debo decirles que una vez ustedes adquieren el licenciamiento adicional, ¿cierto? Más o menos toma un día en que ustedes lo vean ya reflejado en sus aplicaciones de escritorio. Cuando lo tengan, van a ver justamente esto que les estoy mostrando en pantalla. En esta solución de Copilot, yo puedo decirle crear una presentación. Él me entrega, vamos a llamarlo como unas sugerencias de primeras consultas, ¿cierto? Entonces me dice, deseas crear una presentación, crear una presentación a partir de un archivo, o deseas agregar información o crear una diapositiva a partir de. En este caso, vamos a hacer una consulta lo más sencilla posible y lo más abierta posible, ¿cierto? Crear una presentación de la marca Coca-Cola. Aquí, digamos que quitando un poco o saliendo un poco aparte de lo que les mencionaba los prompts, si lo tenemos presente, aquí hice una consulta no solamente muy abierta, ¿cierto? Sino que no le entregué mucho contexto, fui bastante ambiguo, no le entregué mayor información, pero de vuelta
le estoy consultando a Copilot, ayúdame a realizar algo. En este caso, él me ayuda a crear una presentación y fíjense varias cosas. Me trae ya directamente la presentación. De hecho, esto es un video o un GIF, no sé cómo lo quieran llamar. Entonces, ok. Podemos conseguir que es una taza de café, pero fíjense que a nivel de concepto es una bebida negra, burbujas, etcétera. Entonces, a nivel de contexto podría entenderse un poco. Coca-Cola a través del mundo, entonces me traje ahí una información, me dice el tema del deporte, está perfecto, la sostenibilidad, la variedad de los productos, la publicidad. Fíjense en algo puntualmente, y es importante que lo tengamos siempre presente cuando conversamos sobre esta serie de cosas. Si bien él me trae información de la marca, toda la información que me trae e incluso las imágenes que yo estoy proyectando, ¿cierto? Están libres de derechos. O sea, no estoy infringiendo ningún tipo de derecho de autor en esta presentación, porque se darán cuenta que si bien y trae información relacionada, ¿cierto? Que yo puedo relacionar directamente con la marca, por ningún lado aparece logo, ¿cierto? O por ningún lado aparece información registrada. Por tanto, estoy en mi derecho de uso, puedo usarlo sin ningún inconveniente. Quiero hacer un segundo ejercicio, pero esta vez brindándole solamente un poco más de contexto. Voy aquí en la presentación y le voy a decir, soy el gerente de ventas de una compañía de una compañía, soy el gerente de ventas de una compañía de gaseosas. Deseo crear una presentación de la marca Coca-Cola donde muestre las distintas campañas de marketing y el contexto de su demuestra las campañas de marketing, el contexto de su impacto a lo largo de la historia. ¿Listo? De nuevo, estoy lejos de poner aquí, digamos, el prompt más adecuado. Sin embargo, estoy poniendo más información. Estoy dándole más información al sistema y a Copilot para que pueda traerme información más acotada. Esta vez no le estoy diciendo tráigame lo que quiera de la marca. No, quiero que se enfoque particularmente en las campañas de mercadeo, ¿cierto? Necesito que me traiga información a través de las campañas de mercadeo. Listo. Campañas tempranas de Coca-Cola. Coca-Cola en la era moderna y me trae específicamente ese contexto de información que yo le pedí. Sin embargo, ahora déjenme trabajar en archivos locales y esto, de vuelta, esto para decirles que ustedes podrían hacer consultas que no necesariamente de las cuales tengan información. Y yo aquí podría seguirle preguntando, amplía información, amplíame diapositivas de este tema o tráeme información sobre las campañas de los ositos o podría continuar con la conversación para mejorar la presentación o añadir información. Sin embargo, es importante que lo veamos en contexto real de cómo funciona junto con otros archivos o con otra información. Entonces, voy a cerrar estos de aquí para iniciar. Fíjense que como material tengo de prueba algunos contenidos que están aquí, que se los quiero compartir y se los quiero mostrar. Entonces, aquí yo tengo unos archivos, ¿cierto? Unos archivos de Word, unos archivos de Excel que yo puedo utilizar para realizar una presentación. Voy a mostrarles aquí muy rápido. Voy a abrir este archivo de Word solamente para que sepan dónde está o cuál es el contenido que yo tengo de base, ¿cierto? Este producto de acá. Entonces tengo un caso práctico. Esto todo es, digamos que contenido ficticio. Entonces no se preocupen, no hay ningún inconveniente. Entonces aquí yo tengo una serie de información bastante amplia sobre una campaña, sobre una bebida energizante. Hay una serie de textos allí. Son 6 hojas de contenido, ¿vale? Entonces aquí ya tengo una información puntual. Voy a ir entonces a mi PowerPoint, sin embargo, hay algo importante. Recuerden que
parte del Microsoft Graph significa que yo debo tener cargada esta información en alguna plataforma. Eso quiere decir, debe estar en mi contexto del tenant de 365. Para poder llegar al contexto del tenant de 365, muy sencillo, puedo esperar a que Microsoft Graph lo cargue o puedo llamarlo a través de una ruta de OneDrive. ¿Cómo establezco una ruta de OneDrive? Muy sencillo. Yo sencillamente le puedo dar compartir y al compartir, ¿cierto? Él va a hacer así aquí su tarea de generación del link, etcétera. Cuando yo le pongo aquí que se puede editar y le digo copiar vínculo, ahí yo ya tengo una ruta a la cual puedo decirle a Copilot busque esa información, ese contenido. Entonces aquí voy a copiar el vínculo solamente para tenerlo, listo, y nos vamos a ir a PowerPoint a revisar esto cómo funciona. De nuevo, voy a crear una presentación de base. Entonces, digamos, tengo ya el brief, les mostré un poquito qué va en el contenido del brief. Ahora, no le voy a pedir que cree una presentación de cero, voy a pedir que quiera una presentación a partir de un archivo. ¿Cuál es ese archivo? Entonces, yo aquí puedo tener este nuevo, que fue el que llamé, ¿cierto? Insisto, lo puedo llamar de esta manera o lo puedo llamar con la ruta de OneDrive. Cualquiera de los dos es posible. Voy a decirle que una presentación a partir de este archivo. Aquí, de vuelta, mi consulta podría ser mucho más específica. Quiero crear una presentación a partir de este archivo haciendo enfoque en X o Y características. Pero insisto, aquí lo que estoy haciendo es, ya no le estoy dejando libre a Copilot que vaya y consulte esta información en Internet o que me traiga lo que él pueda consultar, sino lo que estoy haciendo es entregándole un contexto de información puntual para decirle quiero que trabaje sobre este archivo puntualmente. Quiero que el contexto de la información que me traiga sea de este archivo puntualmente. ¿Qué sucede también? Como Copilot en PowerPoint está pensado para hacer presentaciones diapositivas, ¿cierto? Copilot también entiende que para hacer una presentación efectiva o las buenas prácticas de una presentación efectiva debe incluir varios temas. Siempre debería tener una agenda, por ejemplo, o debería en la medida de lo posible tener una introducción, o debería en la medida de lo posible tener no sé, unas conclusiones. Debería tener algunos capítulos o tener partida la presentación de alguna manera en puntos principales. Fíjense que acá directamente con mi instrucción, basado en un documento de Word, tengo entonces el contenido que él me propone en PowerPoint. Como les dije, crea una agenda, un orden del día. Eso no está escrito en ningún lado, en ningún momento en mi archivo de Word, pero él lo crea porque entiende que para que una presentación sea efectiva debería tener esta serie de características. Y después va a ir en la introducción y abstrayendo el contenido de acuerdo a cada una de las cosas que vimos allí. ¿Cuáles son los interrogantes? ¿Cuál es la estrategia principal? Fíjese que incluso me utiliza parte de las tablas de información que yo tengo dentro de mi Word y me las pone aquí como contenido vinculante dentro de mi presentación. ¿Cierto? Este comparativo existe dentro de mi archivo de Word. Me voy a ir aquí para buscarlo. Fíjense, comparativo de bebidas. Aquí está. Entonces, ese comparativo entiende que es relevante, entiende que es significante y va aquí y me lo pone. Y aparte me pone contexto también alrededor de la presentación. Y aquí ya saltamos de la creación de, no sé, 3, 4 diapositivas que fueron nuestras primeras consultas, sino que ya estamos hablando de 15, 14 diapositivas que él me puso aquí. Ahora, aquí yo podría continuar o seguirle preguntando características para que añada la presentación, si es lo que quiero hacer, ¿cierto? Podrías agregar un slide más. Vamos a volvernos al Word solamente para entender, ¿cierto? ¿Qué podría preguntarle adicional? Enfocado en... Ok, enfocado en los beneficios de la marca. Yo podría, aquí pueden pasar varias cosas. De vuelta, esto es un ejercicio en vivo. Es posible que él tenga la información necesaria para obtener esto de la abstracción que él ya hizo, o es posible que él me diga que no tiene la información para hacerlo porque le estoy preguntando algo muy puntual.
Si eso sucede, yo podría de vuelta ponerle, a ver, fíjense, lo puedo traer sin ningún inconveniente. A veces cuando no hacemos la pregunta adecuada o cuando no entregamos el contexto adecuado, él me dice, no puedo hacerlo, no me estás entregando la suficiente información. Bastaría con volver a orientarlo al archivo para que él me pueda responder. No tengo ningún inconveniente. Sin embargo, aquí lo hizo. Le estoy pidiendo cuáles son los beneficios. No necesariamente debe ser algo que está escrito en el documento para que él me lo traiga, sino que yo ya le puedo empezar a preguntar, oiga, de acuerdo al contenido que estamos viendo, ayúdeme a encontrar una serie de beneficios de acuerdo al texto que usted encuentre, de encuentro a la información que usted ve allí, y dígame cuál podrían ser los beneficios. ¡Pum! Aquí me lo está poniendo. Y así podría continuar esta tarea. Vamos a hacer otros ejemplos, pero esta vez desde un tema un poco más complejo, que podría ser PowerPoint. Perdón, Excel. Yo voy a ver este archivo de aquí. En Excel hay varias características que debemos tener presente para poder interactuar con archivos. Fíjense, esto es un reporte de ventas normalito, un archivo de Excel que probablemente muchos de ustedes tengan. Obviamente todo esto es información ficticia, entonces no se preocupen. Donde tenemos, insisto, un reporte de ventas. Hay varias informaciones. Entonces está el nombre de la compañía, está el nombre del contacto, correo electrónico, cuál es el stage, o sea, si se ganó, se perdió, cómo está esa oportunidad, cuál es el valor de la oportunidad, la probabilidad. La ganancia esperada, cuándo se creó, cuándo se espera cerrar, la persona del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo aquí activo Copilot, él me va a decir que no va a poder interactuar. Vamos a hacer la tarea y espero no me haga quedar mal. ¿Por qué? Básicamente porque siempre para poder analizar, vean, ahí salió, siempre para poder analizar información dentro de Excel, debo tener el contenido en una tabla, porque si no son celdas sueltas, si no, él no entiende cuál podría ser la relación. Entonces, esto, insisto, no es un autopilot. Yo debo tener unas características claras en la información que le quiero brindar para que él las pueda analizar. Sin embargo, aquí la información ya está lista. ¿Qué debo hacer? Perfecto. Aquí toco todos los campos. Ay, espero que aquí no les esté contando nada nuevo, ¿cierto? Yo toco todos los campos y le digo todo esto que está aquí. Ay, Señor bendito. Toda esta información que está acá. Esto es una tabla. ¿Cómo hago para decirle que es una tabla? Le digo insertar tabla y le digo, sí, esta tabla tiene encabezados, que son estas palabras que están aquí. Esos son los encabezados de la tabla. Listo, le doy a aceptar. Ahora Copilot entiende que esto es data que está arreglada. Cada cosa pertenece a una categoría, cada cosa me está diciendo una característica puntual. Perfecto. A partir de aquí, yo ya puedo empezar a trabajar con Copilot. ¿Qué podría preguntar? Varias cosas. Y sobre todo, en mi caso particular, yo les cuento directamente, mi proceso en Excel no es muy bueno. No sé muy bien manejar Excel. Hay personas que son muy magos en esto. Yo particularmente en Excel no soy muy bueno. Pero puedo saber qué preguntar. Entonces yo aquí podría saber, ejemplo, quién es la persona con más oportunidades ganadas. Quiero que se fijen en el primer detalle y el más obvio de todos. Y es que la información que está en el archivo, toda está en inglés, ¿cierto? El company name, contact email, todos esos campos están en inglés. Y mi pregunta está siendo en español. ¿Ok? No tenemos aquí, no tengo que hacer una pregunta en inglés para que él necesariamente lo conteste. Eso es importante porque para analizar información no necesariamente tiene que estar en mi mismo idioma. Copilot hace la tarea por mí. Él puede entender la información, entender el contexto que le está preguntando, ¿cierto? Y traerme esa tarea. Entonces, fíjense, aquí sucede mayor contact name por número de filas en stage y que sea igual a ganado. Él me está diciendo directamente que puede convertir mi consulta de español a inglés y entender adicionalmente los valores que están allí dispuestos. Entonces, fíjense, aquí me dice, hay varias personas con la misma cantidad de oportunidades ganadas. Todos ellos tienen una oportunidad ganada. Vea pues, perfecto. Yo aquí podría preguntar,
cuál es la oportunidad con mejor ganancia. De vuelta, él va a entender la data, cada uno de los datos y de la información que estoy pidiendo aquí y entregarme respuestas. Obviamente, aquí, pues digamos que cualquier persona que tenga un conocimiento mediano de Excel, pues digamos puede decir, pues esto yo lo puedo ordenar, yo lo filtro, yo hago X, Y proceso y voy a llegar a la misma respuesta. Sí, estamos de acuerdo. Pero no necesariamente todos los usuarios tienen el mismo contexto de información, la misma facilidad para interactuar con el aplicativo. Entonces, aquí les va a servir muchísimo. Pero no solamente para esto. Aquí estoy haciendo sencillamente consultas de información para que él me entregue respuestas. Eso quiere decir, la oportunidad con la mayor ganancia es la de gran total con un valor de ok, perfecto. Me está entregando información adicional. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero trabajar de forma directa con los archivos o con la información que tengo allí? Perfecto. Aquí vamos a ver este reporte de venta y un poco interactuar con esta data para poder compartir nuestro proceso. Ay, perdón. Abrí el archivo equivocado. Deme un segundo. Perfecto. Este de aquí es mi comparativo y es el archivo que quiero utilizar para que ustedes lo vean. De nuevo, es importante mencionar que aquí yo tengo una serie de información. ¿Cómo puedo trabajarlo? Bueno, entonces yo aquí puedo decir de vuelta, todo esto corresponde o es, ¿cierto? Una tabla. Entonces, toda esta información que está de aquí a aquí y hacia abajo resulta siendo una tabla. Lo pongo como tabla. Me dice si tienen encabezados, le digo sí, señor, esto tiene encabezados. Lo convertí en tabla y a partir de ahí yo ya puedo llamar a mi amigo Copilot para empezar a hacer la tarea. Pero aquí vamos a hacerla ligeramente distinta. Copilot, estamos aquí. Mientras él analiza la data, yo puedo preguntarle, ¿puedes crear una nueva columna en donde esté el precio más bajo de cada producto? ¿Qué va a hacer él? De vuelta, va a analizar toda la data que está acá y proponerme la mejor manera de interactuar con este archivo, ¿cierto? Y con la información y poder añadir esto como una columna adicional. Esto incluye la fórmula que lo calcula, o sea, no solamente que me ponga la información, o sea, que él haga la tarea y ponga la información y ya está. No, eso incluye la fórmula cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces aquí me dice, mira, esta es una columna de fórmula para revisar e intentar. Yo aquí le puedo decir, explíqueme la fórmula, cómo funciona, no tengo ni idea, pero quiero aprender Excel. O sencillamente le puedo decir, no, realmente necesito es que me ayudes insertando la columna. Perfecto. Entonces aquí puso cuál es el proceso y cuál es el precio más bajo de cada uno de los proveedores que tengo allí, junto con la información de la columna. Sin embargo, aquí yo traje el precio, pero no sé cuál fue el proveedor. ¿Ok? Podrías añadir una columna con el nombre del proveedor con el mejor precio. De vuelta, aquí yo ya lo que estoy pidiendo es cálculos, fórmulas. Insisto, yo no soy muy bueno con el Excel, pero sí sé qué quiero, sé qué es la información que necesito consultar, sé qué es lo que necesito revisar. Entonces, aquí yo puedo empezar a utilizar esto para poder llegar a las respuestas sin entender cómo funcionan los cálculos. Si ya quiero que me lo expliquen, insisto, aquí yo puedo tocar explicar fórmula y él va a extender esa capacidad para decirme qué es lo que está haciendo. Utiliza la función de coincidir para encontrar la posición de la columna, incluye la función de índice, etcétera, o directamente inclúyela. Le digo, no, por favor, inclúyeme la columna. Entonces, fíjense, de esa información que yo tengo allá, me dice, el proveedor con mejor precio para el producto 1 pero para el producto 1, perdón, o para el 13 es el cliente 1. Este es el cliente 2, este es el cliente 6, etcétera. Yo después, ya teniendo esta información, yo podría decir, de acuerdo con el precio más bajo por producto y su respectivo
proveedor, ¿podrías decirme cuál es el mejor proveedor? Aquí ya no le estoy pidiendo una columna calculada, le estoy pidiendo analiza la data, entrégame una característica puntual, entrégame un reporte real. Obviamente, esta información aquí, pues digamos que es una información sencilla para que ustedes vean la interacción. Son 25 campos con un poco más de 10 columnas o algo similar. Esto puede funcionar exactamente igual sin importar el largo o el ancho de la tabla. Y hacer esa serie de consultas es bastante significativo. Entonces, fíjense la respuesta que él me entrega acá. Me dice, mayor proveedor con mejor precio por número de filas. Aquí me está haciendo proveedor con mejores filas, proveedor cliente 3, recuento 7. O sea, me está diciendo cómo lo está obteniendo. Esto lo está haciendo a través de una tabla dinámica. O sea, él mismo está creando su tabla dinámica para poderme responder a la respuesta. ¿Cierto? Listo. Vamos a decirle, necesito que aparte me lo agregue en una hoja nueva. Va a ir a hacer la tarea de crear una hoja nueva y aquí me trae la respuesta. Sin embargo, yo me puedo devolver atrás, ¿cierto? Y él me va a decir, de acuerdo con la información en la tabla, el mejor proveedor es proveedor cliente 3, ya que tiene el precio más bajo en 7 productos. Entonces, él fue, hizo la tarea, su tabla dinámica, su comparativa, me entrega de vuelta información. Y de aquí para allá yo podría analizar tanto como quisiera o sacar columnas calculadas tanto como quisiera, dependiendo de cada una de las características de información que yo le esté proveyendo a Copilot para poder interactuar o trabajar. Voy a volver de vuelta a la sesión para que nos cuenten un poquito qué dudas, preguntas tienen y podamos abrir la parte de preguntas y respuestas para poderlos colaborar. Inosca, no sé si estás por aquí conmigo y empecemos a trabajar en nuestras preguntas y respuestas. Por aquí estoy. Super. Veo aquí una preguntita de Werner Mejía. Dice, cuando utilizo ChatGPT antes de terminar el prompt, suelo pedirle a GPT preguntas que me ayuden a contextualizar mejor la idea de lo que quiero obtener y el resultado final. En Copilot puedo hacer lo mismo, conversar con la IA antes de que ejecute la presentación, por ejemplo. Tal cual. Puedes darle, o sea, lo puedes hacer en el mismo prompt o puedes prepararlo de forma previa. Eso quiere decir, le puedes dar contexto sobre lo que quieres realizar, sobre lo que quieres hacer, incluso darle contexto de información, como lo mencioné, puedo decirle, para responder esto, apunta a un archivo particular o incluso puede apuntar a más de un archivo. Revisa el diseño creado en esta presentación e utiliza para generarlo el contenido de este archivo de Word. Entonces puede apuntarlo a dos archivos distintos para que entienda cómo debe funcionar. Lo puedes hacer sin problema. Tengo que otra pregunta de Melba Guzmán. Dice, ¿cómo activo Copilot en mi cuenta de 365? Lo primero, y voy a dejar de compartir para, para esto, es lo primero, recordemos que esto es un add-on. Eso quiere decir, debes adquirir la licencia de Copilot, teniendo en cuenta tu licenciamiento base, que también lo conversamos. Y una vez adquieras el licenciamiento de Copilot, ahí ya se te ve reflejado tanto en las aplicaciones de nube como en las aplicaciones de escritorio. Excelente. Tengo otra preguntita por aquí de Andrini de Olio. ¿Qué medidas de seguridad y privacidad están implementadas en Microsoft Copilot para asegurar que los datos de los usuarios y las empresas se manejen de manera ética y conforme las regulaciones vigentes? Ok. Me voy a volver un poquito aquí a la conversación que sosteníamos de seguridad y es, ¿qué debo tener claro? Por utilizar Copilot, mi información no va a quedar expuesta en servicios de Internet, ¿ok? Mi información no va a salir de mi contexto o de mi tenant. Sin embargo, y lo conversamos también un poquito, es Copilot no se va a encargar de asegurarme la información porque él no sabe cómo debe estar asegurada, ¿cierto? Él no entiende cómo debería estar asegurada. ¿Quién lo entiende? Nuestra compañía. Y es un proceso que mi compañía debería hacer, insisto, yendo hacia Copilot o no. Hoy deberías tener una política de gobierno de información. Hoy deberías tener una solución que te permita tener labels sobre los documentos para que no puedan acceder a ellos a menos de que sean, por ejemplo, empleados de la compañía. Yo les dejo varias preguntas que ustedes deberían poder resolverse ustedes mismos y que nada tienen que ver con la inteligencia artificial. Ejemplo, sus empleados o sus usuarios pueden tomar archivos de su compañía para enviarlos por WhatsApp.
Sus empleados o sus usuarios pueden tomar archivos de su compañía para enviarlo a través de sus correos electrónicos personales. Sus usuarios o sus archivos pueden ir en un disco duro. O sea, yo como empleado de la compañía puedo conectar un disco duro a mi portátil para copiar los archivos de mi empresa a ese dispositivo móvil. Si alguna de las respuestas anteriores fue sí, les devuelvo la pregunta. ¿Tienen una herramienta de seguridad que les esté ayudando a proteger, a poner labels de información, a salvaguardar y a tener gobierno de la información? Copilot no es una solución de seguridad. Copilot es una solución de inteligencia artificial para mejorar mi productividad a través de las herramientas informáticas. Copilot no me va a ayudar en el tema de seguridad. La seguridad es algo que yo debo tener con Copilot o sin Copilot. Y por eso lo mencioné al inicio, debe ser nuestra base fundamental, pero no para aplicar inteligencia artificial. Debe ser mi base fundamental para todo el día. ¿Ok? Listo, sigamos. Muy interesante eso, Daniel. Sonó a Sobre regaño, todo ¿cierto? porque, Sonó, sobre todo yo mismo porque me cuando siento mal, hacemos me esas siento preguntas, regañado. yo creo que la mayoría dijo que sí. Aquí tenemos otra pregunta de Ellis. ¿Cuáles son las capacidades específicas de Microsoft Copilot que lo distingue de otras herramientas de inteligencia artificial en el mercado? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Alguien podría decir, ah, pero esto es GPT. Efectivamente es GPT. De hecho, desde el momento y desde el inicio les mencioné, el modelo fundacional del lenguaje de inteligencia artificial es GPT. ¿Qué pasa? Yo a GPT no le puedo decir, créame una presentación de PowerPoint. Él me puede dar los textos de la presentación. Porque, sí, yo también utilicé GPT del año pasado y yo también le pedí información para crear presentaciones. Sí, yo también pasé por ahí. Pero es distinto que a mí me toque copiar los textos uno a uno, crear la presentación, el cuadro de texto, ponerlo, después mirar el designer, etcétera, a que yo directamente sobre PowerPoint se lo pueda pedir y él directamente me cree todos los slides con los cuadros de texto, con las animaciones, con todo lo que yo necesito. De hecho, se dieron cuenta que en las primeras dos presentaciones en las que pedí el tema de Coca-Cola, me trajo hasta un video directamente y me lo puso directamente allí. Entonces, sí me ahorra muchísimo tiempo, porque yo ya lo que tengo que hacer es supervisar la acción de Copilot, ver si los textos fueron adecuados, o incluso se los puedo pedir directamente cambiarlos, pero me reduce muchísimo la gestión del tiempo. Eso es parte de esa funcionalidad que no existe. De vuelta, GPT tampoco le puedo pedir el análisis de un archivo de Excel, a menos de que yo cople todo el contexto de la tabla y lo ponga dentro del prompt. Aquí yo puedo continuar la conversación y mejorar la tarea. En Word, exactamente lo mismo. En OneNote, exactamente lo mismo. Outlook, de vuelta, yo le puedo pedir, ayúdame a redactar un correo electrónico. En Teams, yo le puedo pedir los puntos de acción de una reunión. ¿Utiliza la fundacional de GPT? Sí, pero dependiendo de cada aplicativo donde yo lo llame, su crecimiento y su funcionalidad es exponencial. Ese es el diferenciador de Copilot respecto a cualquier otro producto de inteligencia artificial del mercado. Excelente, Daniel. Y ya para ir cerrando, tengo otra preguntita, porque estamos un poquito pasados del tiempo. Ese Sorry. project dice, cuando se genere el resultado del chat, ¿tendrá algún tipo de trademark? Aparte de esas funciones de 365, ¿se puede pensar en atarlo con manejo de contenidos en redes? Me imagino que redes sociales. A ver, Mm. quiero entender, no, mentiras, voy a extender un poquito en esta pregunta, pero es importante. De vuelta, les mencionaba, yo tengo Copilot como mi línea base de funcionamiento, pero el servicio de la inteligencia artificial, las aplicaciones de 365 y demás, hacen parte de un modelo que yo puedo personalizar. Y les mencioné, yo lo puedo personalizar a través de Copilot Studio. ¿Qué puede pasar con esto? Resulta que yo tengo una herramienta como HubSpot, por ejemplo, o tengo una herramienta particular desde el lado de marketing con la cual quiero interactuar. Yo puedo personalizar Copilot a través de Copilot Studio, ¿cierto? Para decirle, ok, la consulta de esta información, sácalo de mi CRM, la data técnica de información de mi producto, sácala de este aplicativo que tiene esta base de datos o que tiene esta vista o que tiene, insisto, puedo personalizar la tarea para pedirle que apunte a distintos sitios y entregarme información de vuelta.
De base, va a tener en cuenta, insisto, todo mi contexto de 365, de mi tenant, las aplicaciones de 365 y demás. ¿Necesito personalizarlo? Voy con Copilot Studio y personalizo mi funcionalidad de Copilot para que ya ahí sí esté adecuada a mis características de empresa muy particulares o muy personales. Excelente, Daniel. Y bueno, ya para cerrar, más que agradecerte por el tiempo brindado y la excelente exposición, nosotros enviaremos un correíto con la grabación de este webinar para que ustedes puedan retroalimentar y revivir todo el contenido compartido por Daniel en la sesión del día de hoy. Les acabo de compartir una encuesta de satisfacción para que por favor la completen. De igual manera se las vamos a colocar en el correo que les estaremos enviando. Los primeros en llenar la encuesta tendrán un regalito sorpresa, cortesía de Microsoft, para todos ustedes. Y exhortarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube como @NAP del Caribe. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes que se quedaron hasta este minuto. La verdad que fue un contenido sin desperdicio y verdaderamente que Copilot funge como un aliado importantísimo para todas las empresas y para poder mejorar las estrategias comerciales en general de nuestras organizaciones. Así que Daniel, muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos en la próxima. A todos, mil gracias por este espacio, un abrazo desde aquí enorme, un saludo muy grande y espero verlos usando Copilot y creciendo sus procesos muy, muy pronto. Mil gracias y buen día.